Regresamos aquí en Vía V en una jornada intensa desde el punto de vista político, con un Pedro Sánchez tratando de convertirse en el séptimo presidente de la democracia española, un discurso de investidura que seguirá que precederá, a las votaciones que tendrán lugar mañana en el Congreso de los Diputados, un discurso que vamos a analizar, a escrutar, a detallar con la compañía de Ernesto Sánchez Pombo. Muy buenas noches. Buenas noches, Te Fernanda, pido un titular de lo que hoy ha sucedido. La próxima semana, como dijo Pedro Sánchez, todo puede cambiar la próxima semana, pero yo creo que la próxima semana vamos a estar exactamente igual que hoy, es decir, no sirve para nada. Yo creo que estas sesiones había que pasarlas, dice esta mañana, como se pasa la tosferina, ¿no? Tienes que pasarla y tal, pero no sirven para nada. Bueno, es apelativo constante, efectivamente, a la próxima semana, con un verbo previo que era podemos conseguir que la próxima semana todo esto que él propuso se concrete. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Te pido una impresión también de este proceso que se ha iniciado, porque mañana, cuando se produzca la votación, sí que empieza a contar el reloj que sí o no nos llevará a unas nuevas elecciones en el mes de junio. ¿Qué sensación tienes tú hoy? Te pido una sensación. Bueno, la sensación es que no ha pasado nada. Es decir, que el discurso es nada, la intervención es nada, o sea, es una cosa... Yo no recuerdo, y creo recordarlos todos, incluidos los dos de Suárez, tanto el del 77 como el del 79, el de Calvo Sotelo y los posteriores. No recuerdo un discurso de investidura tan flojo, tan plano, tan sin ideas, tan sin nervio, no lo recuerdo. Y por lo demás, la sesión tiene un punto de, no diría yo, la palabra no es fraude, pero tiene un punto de, en fin, de engaño, porque en realidad todo esto es una pantomima, es decir, que ya sabemos que no va a salir, y él lo sabe desde hace mucho tiempo. Es decir, él ha venido hoy a prometer cosas que sabe que no va a poder cumplir porque no va a ser presidente, ¿no? Miguel Tellado, muy buenas noches. Buenas noches. Pido primera impresión también de esta jornada. Sí, yo creo que la mejor valoración, y sin que sirva de precedente, es la de Íñigo Errejón, que dice que hoy el señor Sánchez jugaba a ser presidente por un día, y fue un poco de eso, ¿no? Ha reconocido en su propio discurso que no va a salir investido y que por lo tanto esto es una semana perdida en ese callejón sin salida en el que se ha metido el propio Pedro Sánchez en un ejercicio, bueno, pues de supervivencia política, porque sabe que los suyos son los que quieren, bueno, pues apartarlo de la dirección del partido, y yo creo sinceramente que o hay algo acordado que no nos han contado Partido Socialista y Podemos, o yo creo que hoy el señor Sánchez está más lejos de ser presidente del gobierno, si es que algún día ha estado cerca. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. Primeira impresión. Eu non vou falar, Fernanda, de teatro, porque o teatro é un arte nobre, e eu respeito moito e amo-a. Entón vou falar dunha representación, eu coido que é mediocre, mas o problema eu non o vexo na novidade da falta do previsível, porque esta é a primeira vez que acontece. Algo semellante na historia dos presidenciáveis españois. É a primeira vez que acontece. E iso non se lle pode, en puridade, tampouco atribuir negativamente ao señor Sánchez, ao candidato. Quer dizer, el segue un guión, pero é a primeira vez que iso acontece. Están acontecendo moitas cousas por primeira vez. Claro, é a primeira vez, porque en todos os outros casos, en toda a experiencia anterior, o candidato, o presidenciável, ia ser presidente. Entón, por onde eu vexo unha representación mediocre ou carente de valor, é porque non hai, a respeito de todos os elementos xa non digo mudáveis aí sistémicamente, senón simplemente reformáveis, non houve anuncio sustantivo de ningún tipo. Entón, por iso falo, pois xa, claro, en termos de escenificación de pobreza. Bueno, hablamos efectivamente de algo que no había sucedido nunca. Es cierto que tampoco las urnas nunca habían concedido un resultado tan difícil de encajar. Vamos a ir desmenuzando todo ese discurso. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Un discurso de hora y pico. Pedro Sánchez llegó al Congreso como estaba previsto. ¿Cómo fue un poco el ambiente en el que transcurrió este discurso? Sí, hora y 36 minutos exactamente para leer estos 42 folios que tengo aquí, comprimidos los 66 del otro día, del acuerdo de Ciudadanos, en ese discurso casi íntegro. Luego vamos a ver que no íntegro porque hubo un párrafo... un lapsus llamativo. Bueno, un lapsus yo no le llamaría lapsus, un párrafo que omitió en el discurso y que luego justificó. Récord, porque han pasado 72 días desde las elecciones. El precedente lo tenía Aznar, eran 62 en el 96, o sea que 10 días más. Récord también de periodistas acreditados, 800
hoy en el Congreso, se dice pronto, 800 profesionales, y llegó con sus padres y con su pareja coche al garaje, directamente Pedro Sánchez, 20 minutos antes de esa entrada luego en el hemiciclo. Vamos a hablar mucho de Pedro Sánchez, de las palabras que dijo, pero me interesa empezar porque os quiero preguntar también por la situación en la que se queda el candidato que sacó más votos en las elecciones generales del 20 de diciembre, Mariano Rajoy. ¿Cómo lo hemos visto en el Congreso? Bueno, pues vamos a recuperar una imagen que se ha repetido además en varias ocasiones, en los planos de escucha lo hemos visto hoy en el Congreso, y es esta, la de Mariano Rajoy mascando chicle con ese tono, bueno, con esa cierta dejadez sobre su escaño. En ese momento se estaba refiriendo además Pedro Sánchez a él y al Partido Popular, luego lo vamos a ver, y esa es la imagen un poco que ha transmitido hoy Mariano Rajoy. Bueno, pues antes de empezar con los detalles de ese discurso, con las frases fundamentales, con lo que sucedió también en los escaños, porque hay muchas cosas que interpretar de cómo fueron las respuestas de los diputados, me quiero centrar también casi con carácter de titular, Ernesto, Rajoy. Lo veíamos mascando chicle con una actitud de indolencia bastante evidente. Estabas diciendo, Pilar, y tú, es que había demasiadas cosas nuevas. Y hay una cosa nueva que a mí no me gustó nada y que forma parte de esto que tú me preguntas, que son una serie de actitudes vergonzantes que vi hoy en el Parlamento y que creo que nunca se habían visto en ningún Parlamento. El presidente de Gobierno comiendo el bocadillo, o sea, mascando chicle, el caramelo, el bocadillo o terminando de comer el cocido del mediodía. Me parece una actitud absolutamente tal. Los de Podemos, la pandilla esta de Podemos tal, en actitud absolutamente irrespetuosa, no solo con quien estaba interviniendo, sino con la Cámara en general. Y después, una cosa que me llama poderosamente la atención, o sea, se ha acabado el atender a quien habla. Ahora todo el mundo está whatsappeando en el móvil. Hubo un momento en que la tercera fila de Ciudadanos, completamente, estaba... Bueno, y después los de Podemos ya no guardan el móvil, porque los de Ciudadanos por lo menos lo tenían allí abajo, y estaba así. Los de Podemos ya ponen el móvil así. Bueno, me ha parecido, vamos a ver, es que empezando por un lado y terminando por otro, es que me parece una actitud un poco de falta de respeto, ya no a los que están allí, que los que están allí no sé ni si se merecen respeto, ¿no? Escribí un artigo, si me permitís esa interrupción, titulado de Cando volvín, foime gostoso volver ao Parlamento o 29 de setembro pasado. E titulei o artigo xa Parlamento ou Cibermento. Pero Pilar, eu non vi nin no galego nin antes no Parlamento Español. Home, pode haber algún que está ca tableta e tal, pero se era generalizado. Está todo o mundo. Bueno, esa forma de entender a representación. Hai que decirlo, la casta, el PP e el PSOE eran os que menos andaban con os trebellos. Eu teño que cumprir aínda a unha bella promesa que fixen, de levar a un acto público unha tina con chícharos para debullar. E facelo, non vou non facer algún día. Pero mira, por que non atraes aquí un día? Arrasamos, Pilar. Non, vou facer algún día, pero é moito menos falto de respeito estar cos chícharos porque despois os comes. O chícharo é un traballo, non, e ademais é un traballo puramente manual, mecánico, que non me evita, que non me impede agora eu a capacidade de concentración de un móvil. Estaban co móvil era dous ministros. Bueno, se pode justificar que dous ministros do goberno nun momento determinado lle pasan unha información tal, pero hombre, yo no sé los señores de Ciudadanos qué necesidad, la fila completa, los catalanes completos. Sí, los catalanes completos. Bueno, además de esa sensación, no un trozo de catalán, todos los catalanes. Decía, Mariano Rajoy, ¿tú qué sensación tienes que puede suceder con Mariano Rajoy? ¿Estaba indicando algo esa actitud? No, sí, yo creo que la actitud indicaba algo. Yo creo que Mariano Rajoy se sabe que está amortizado. Yo no creo que Mariano Rajoy vuelva a ser presidente de gobierno. Yo no descarto ni que haya elecciones, ni que Pedro Sánchez sea presidente de gobierno, ni que gobierne el Partido Popular. Pero desde luego lo que sí descarto, y si no diré que me he equivocado, ya no hará falta decirlo, es que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno. Yo creo que sería con otro candidato. ¿Tú lo descartas también? No, yo no lo sé. Vamos a ver, a mí no me gusta que el presidente del gobierno, de manera muy especial el presidente del gobierno, una cosa es un diputado de Podemos, un diputado de Ciudadanos, un diputado del PSOE, del PP, que están allí en la quinta fila, que el presidente del gobierno esté allí, en fin, no me parece la imagen adecuada. El presidente del gobierno es el presidente del gobierno y quien habla allí habla en nombre de muchos millones de personas y por tanto no debe faltársele al respeto, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esta investidura pone de relieve algo, la falsedad de una afirmación que se ha mantenido a lo largo de estos días mucho tiempo, ¿no? Y que es radicalmente falsa y que hoy volvió a repetir el candidato a la presidencia
cuando dijo que era, al principio de todo su discurso, que era absolutamente inaceptable que el presidente del gobierno no hubiera intentado formar gobierno, que era un deber ineludible. Falso. No solo no es un deber ineludible, sino que diríamos que lo prudente, lo sensato es no hacer el ridículo y no colocar al país en una situación como la que le ha colocado Pedro Sánchez, ¿no? Porque una cosa brevísima, manejo de teléfonos, este desinterés tiene que ver en gran medida con algo que es la primera vez que ocurre, que es que todo el mundo sabe que el candidato va a perder. Todo el mundo sabe que el candidato va a perder. Pero no es que vaya a perder, porque uno puede perder. Esto, 167, 172, 179, 100... No, es que va a ser literalmente arrasado. Pero el problema es que iban a perder todos los candidatos. ¿Qué? El problema es que iban a perder todos los candidatos. Justamente por eso yo creo que... ¿cómo se salía de ese impasse? Claro, pero yo creo que justamente por eso, en una decisión sensata, el presidente dice, no, mire, yo no tengo mayoría, pero entonces, como yo no tengo mayoría, yo no estoy dispuesto... No, nos podríamos haber desde ese punto de vista, a ver, Sánchez por lo menos lo que hace es poner en marcha el reloj, porque si nadie se presenta... No, pero Sánchez no lo hace, no nos equivoquemos, Sánchez no lo hace para poner en marcha el reloj. No, pero lo dice, pero lo vende, Roberto, lo vende, Sánchez puede vender lo que ahora quiera. Yo puedo vender ahora lo que quiera. Él no lo hace ni para hacer un servicio al país, ni para hacer un servicio a su partido, ni por las narices. Él lo hace porque cree que va a poder formar gobierno con Podemos. Dejémonos de historias. Él no quiere esto. Él no empieza para hacer esto. Él no empieza para formar un pacto con Ciudadanos. Esto es un cuento, uno de los muchos cuentos chinos que corren por verdad. Él empieza con una frase literal que pronuncia una y otra vez: los españoles no entenderían que el Partido Socialista y Podemos no formásemos gobierno y no llegásemos a un acuerdo. Empieza para hacer gobierno con Podemos pensando que va a ser el presidente, es lo que él cree. Él cree que va a ser el presidente con Podemos hasta que ocurre algo que es perfectamente... No es un partido. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir con los detalles del discurso. Pablo Iglesias le dice... Quiero la mitad del gobierno. Vamos a ir con los detalles del discurso, porque hay un mensaje recurrente que pasa por tratar de comunicar a la Cámara y a través de la Cámara a los españoles que las cuentas no llegan ni por un lado ni por el otro, y que lo que tiene que suceder es que ese eje derecha-izquierda, que algunos desdibujaron hace un tiempo y que parece que vuelve a estar muy vigente, tiene que fusionarse, digamos, luego vamos a ver expresiones que probablemente se comentarán mucho mañana, tiene que fusionarse, digamos, para que haya un presidente posible. Te pregunto por la actitud de Mariano Rajoy, comiendo chicle y como diciendo, esto no va conmigo. Bueno, yo creo que Rajoy está en la situación que él quiso estar. Quiero decir, Rajoy no fue candidato porque él no quiso y por lo tanto hoy estamos en este debate porque hay un señor que se llama Pedro Sánchez que quiso estar ahí. Claro, ¿no? Pero si no llega a querer nadie, insisto en esta pregunta. Si no llega a querer nadie, claro, pues la Constitución prevé los mecanismos de cómo se resuelve. Hubiéramos tenido que ir a una novedad. Hubiéramos tenido que además, esto yo lo he escrito en los periódicos, he hecho declaraciones sobre eso en los periódicos, en La Voz de Galicia lo he escrito. Hubiéramos tenido que ir a una investidura ficticia. Bueno, claro. Para fijar el día para el cómputo. No, lo mismo que esto. Insisto, él no está haciendo patriotismo. No, pero él va a hacer el ridículo porque no consigue lo que quería. A ver, espera, remata Miguel y después Pilar. Vamos, yo creo que Rajoy está en la situación que él mismo quiso estar y por lo tanto yo no lo he visto descolocado, lo he escuchado. Creo que ha estado escuchando la intervención de Pedro Sánchez, que se presenta a un debate de investidura. Una que no es un debate, esto era un monólogo, porque después... Es lo que sucede siempre en las investiduras, empieza el presidente leyendo el discurso. No, lo normal en España, en 30 años de democracia, es que después de que habla... En 40 años de democracia es que después del candidato hablan el resto de portavoces de grupo. Este año no fue así, porque el señor Pedro Sánchez quería ser el gran estrella de la jornada. Y por eso tiene sentido lo que veíamos en las imágenes. Diputados con el teléfono. ¿Qué estaban haciendo? Hoy ha habido un segundo debate que se daba en Twitter y esos diputados que estaban con el teléfono lo que estaban es contrarreplicando a lo que decía el señor Pedro Sánchez. No, desde luego que no. No lo estoy justificando. Pero estoy explicando por qué sucedía eso. Bueno, en las redes sociales creo que ha habido un debate paralelo en las redes sociales porque hoy no era un debate de investidura, era el monólogo de Pedro Sánchez que al final de su propia intervención él mismo reconoce que está perdido y que por lo tanto este debate está agotado y que esta es una semana perdida. Porque ni siquiera lo va a votar la diputada de coalición que le ha dicho que
que se va a abstener. Y por eso lo más interesante, yo creo que después de la hora y media de Pedro Sánchez, lo interesante fue ver la rueda de prensa posterior de cada uno de los portavoces, donde, bueno, pues Pedro Sánchez ha llevado hasta en el carnet de identidad por parte de todo. No adelantemos acontecimientos, te pido un pouco esa O primeira... 12 de febreiro, o señor Raxoi olla para os víos bardos cando o señor Sánchez lle tende a mão. O 1 de marzo, hoxe, masca chicle, no acto ou nun dos actos máis solemnes, formalmente falando, do Congreso dos Deputados. Como mínimo merece que un dos fillos que ten que lle chama a atención, porque o colexio onde van os fillos, con toda probabilidade, ensinaranlles reglas de educación conforme as cais, hai que diferenciar, digo eu, a ver se iso existe, os espazos privados dos espazos públicos, e un espazo público de semellante responsabilidade exixe outra cousa. Eu non vou defender en absoluto, supoño que levaríades unha sorpresa mayúscula. Eu non vou, eu non vou, eu non vou. E hoy el problema es que el señor Mariano Rajoy mascaba chicle. Pero non, eu nada máis que respondo ao que acabo de ver. Eu non vou, porque levaríades unha sorpresa entre dos cousas mayúscula e non é o meu estilo, non vou defender para nada o señor Sánchez. É o único que digo que por fora de todos os xuizos de intención e de todas as interpretacións benéficas ou malévolas que fagamos, o señor Sánchez está no dereito de seguir un procedimento. E o procedimento ven derivado da encomenda feita polo xefe do Estado, porque o super, mega, hiper gañador das eleicións, o señor Raxoi, non aceitou esa encomenda. E entón hai unha... Momento. Hai unha lóxica en virtude da cal o señor Sánchez arrisca, sabendo previamente, pero claro, que vai perder. Bueno, a ver, estamos falando moito do que... Como que non? A ver, es que aún non empezamos a hablar de que non é verdad. ¿Cómo va sabiendo que va a perder? No, pensando que va a ganar. O xefe do Estado fai unha encomenda e el cumprimenta na intelixencia de que seguimos, e todo o mundo sabe, en campaña electoral, e de que, en definitiva, do que se tratará é de ver se nas próximas datas hai a repañadura de votos suficientes ou pactos ou criptopactos inclusive dos que eu falei xa nos primeiros días após as eleicións que permitan unha investidura formal ou ben que se vaya a repetición das eleicións. Isto para empezar, isto de aperitivo, o que non se pode é desestimar que el cumpra unha encomenda que o xefe de Estado lle realiza. Pablo, isto para de aperitivo decía, a ver, vamos a ver, Pablo, vamos a ir analizando parte de ese discurso, lo que es la oferta, digamos, de medidas concretas, en realidad copia ese documento que se presentó hace unos días, titulado por un gobierno de progreso, reformista y de progreso. Bueno, veremos que hay un matiz, efectivamente, que él dice que fue por falta de tiempo, pero nadie se lo cree, porque esto en política hay que ver las cosas con... Sí, sobre todo cuando es la página 30 de 42, y luego no se vuelve a saltar ningún párrafo hasta el final. Decide que no le llega el tiempo, pero vamos por cierto, que Felipe González en el 86 también separó las réplicas de su discurso de investidura, hace 30 años, en esa segunda legislatura. Desgraciadamente... ¿Fue el párrafo que se saltó? No, espera un momento. Luego que si no, no llegamos. A ver, venga, estamos hablando del Partido Popular. En esa primera parte del discurso decía Pedro Sánchez, bueno, habló de la relación con el resto de grupos. Es evidente que no tiene mayoría suficiente y se dirigió tanto a los grupos de izquierda como al Partido Popular. Vamos a empezar por el Partido Popular, porque en el caso del PP sí que lo descarta terminantemente Pedro Sánchez de aquí en el plazo que queda hasta que se cumplan los 2 meses. Vamos a ver cómo. Desde el Gobierno en funciones y desde el Grupo Parlamentario Popular se nos pide una gran coalición. Y hemos dicho que con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el Partido Popular no podemos pactar, sencillamente. Porque nuestro único objetivo es el de ayudar a la conformación de un gobierno del cambio. Y desde el PP se insiste una y otra vez en que ni el candidato ni sus políticas son negociables, que no se va a cambiar nada. Así que, ¿cómo vamos a sentarnos a negociar entonces sobre la base de lo que queremos cambiar es innegociable? Bueno, claramente el Partido Popular no. Vamos a ver que luego hay matices hacia el resto de grupos de la izquierda. Reacciones. Hernando, el portavoz de los populares en el Congreso justo a la salida del discurso, hablaba de farsa y de mitin. Discurso que nos recuerda a los viejos discursos del señor Zapatero y que es la culminación
de un sencillo fraude, cuando no de un burdo timo y un engaño, que es con lo que ha empezado el señor Sánchez cuando ha empezado el discurso hablando de diálogo, para hacer de este día el primer día de un mitin electoral, de una campaña electoral en la que él está comprometido. Bueno, vamos a quedar con el argumento, con lo del mitin, porque parece ya argumentario. Como curiosidad, esta misma mañana el presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia, Núñez Feijóo, hablaba de la investidura que se iba a producir después en estos términos. Los mítines hay que hacerlos con fondos de los partidos políticos, pero no a través de las televisiones españolas. Esta tarde el señor Sánchez va a hacer un gran mítin, va a tener mucha más audiencia que si llenase el Santiago Bernabéu o el Nou Camp, pero lo cierto es que al final del día nos vamos a quedar exactamente como estamos ahora. Bueno, un meeting es la expresión utilizada, no sé si por casualidad, tanto por Hernando como por Feijóo para calificar lo que hoy sucedió, y yo no sé si consideráis que efectivamente fue un acto, el primer acto de la campaña electoral que nos va a llevar a las próximas elecciones, y Ernesto, si crees en cualquier caso que sería legítimo por parte del Partido Socialista establecer esa estrategia. O sea, pero abundando en lo que decía Pilar, ¿por qué no nos preguntamos qué hace Pedro Sánchez hoy hablando en el Congreso de los Diputados y por qué está ahí? Pues está ahí porque hay alguien que no quiso estar antes que él. Es muy sencillo, es decir, no acusemos a Pedro Sánchez de lo que sea. Podemos decir que el discurso fue desastroso, podemos decir, como voy a decir yo ahora, que yo creo que el discurso iba dirigido única y exclusivamente a Podemos. Yo estoy convencido que él estaba hablando para Podemos. Es más, en alguna ocasión le dijo, mirando para ellos, escuchen bien, atiendan bien, le repitió 3 veces, no sé qué. Todos los demás le daban... Porque se reían. Sí, bueno, claro, porque claro, se rieron de él. Sí, son unos irresponsables, son unos maleducados, de verdad. Ahora hemos tenido un parlamento, Miguel, de maleducados, donde hay gente que es maleducada, que no sabe estar en los sitios. Respecto a lo de Mariano, que me quedó una cosa por decir. Cuando Mariano Rajoy se come el bocadillo o lo que sea, o el final de los callos o el chicle o lo que esté comiendo allí no lo hace porque sí. O sea, Mariano Rajoy no es un maleducado, Mariano Rajoy es una persona que sabe estar en los sitios, es un señor correcto y tal, como cuando no le da la mano a Pedro Sánchez. Sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que está marcando, lo sabe perfectamente. ¿Y qué está transmitiendo con esa actitud? Yo creo, lo sigo diciendo, yo creo que él se sabe que está amortizado. Mitin electoral, Roberto. Sí, claro, todos son mítines electorales, los del PP, los del PSOE, los de todos son mítines. Vamos a ver, ¿cómo decirlo? Lo único anormal que hay en esta situación, lo único anormal, es decir, en esta investidura de hoy solo hay un dato anormal. No es el hecho de que el candidato vaya a perder, uno puede ir a la investidura y perder. Hay un dato, yo diría que hay dos, pero en fin, básicamente hay un dato anormal. Y es que el candidato acepta ir a la investidura con un proyecto y va a la investidura con otro proyecto. Esta es la gran cuestión. La gran cuestión es que Pedro Sánchez, que no es tonto, que es una persona que tiene una gran ambición, además, él acepta ir a la investidura, al contrario del presidente del gobierno, que sabe perfectamente que no tiene ninguna posibilidad de ganar y por eso rechaza aceptar la propuesta, y hace bien, es lo normal, no tengo ninguna posibilidad, ya veremos después, de momento no la tengo y por tanto no voy. Él va con una estrategia perfectamente clara, que se le revienta en el camino, que es, yo pacto con Podemos sumo un número de diputados que me permite acercarme a la mayoría necesaria, porque una vez que sumo a Podemos, sumo al PNV, sumo a Coalición Canaria, sumo los dos de Izquierda Unida, incluso puedo conseguir que esto abstenga Bildu, y luego ya veremos cómo administramos esta locura de los secesionistas. Entonces él va para ser presidente, con toda claridad. Él no está haciendo ni un servicio al país, no tiene por qué hacerlo además, está actuando como actúan todos por su interés particular, que luego, cuando se le estalla entre las manos la operación, nos la quiere vender de otra manera. Él va para ser presidente del gobierno y tiene todo el derecho del mundo a ser presidente del gobierno. Y cuando está en esa estrategia, antes de empezar esa estrategia, el mismo día que comienza esa estrategia, que es el día que acepta la investidura, no hay que olvidarse, el mismo día, Pablo Sánchez se la estalla entre las manos. Pablo Sánchez. Perdón, Pablo Iglesias, es un lapsus lingüe que es muy curioso. Pablo Iglesias se la estalla entre las manos diciendo, quiero la mitad del gobierno, quiero la vicepresidencia y quiero estos ministerios. Y por tanto, ese día, no el día que tiene problemas en el partido. Lo del partido es una cosa que él intenta torear, que torea a través de la convocatoria, se saca de la mano lo del referéndum. No, el problema no es el partido, no son los valores. El problema es que él no está dispuesto a gobernar con Pedro Sánchez porque sabe que no puede gobernar con Pedro Sánchez. Entonces, cambia de estrategia
Cambie de estrategia. Y a mí lo único que me parece claramente criticable es que nos haya tenido un mes, no 76 días. Él no es responsable de 76 días. Él es responsable desde el día en que le proponen ser presidente, hace exactamente un mes, lo extiende hasta el máximo del día permitido para hacer elecciones el 26 de junio, hasta el máximo, de hecho se equivocan en un día, y por tanto él sabía ya el propio día que decide no gobernar con Podemos, que no tenía ninguna posibilidad de ser presidente, salvo, hay una frase en el discurso que yo quisiera destacar luego, salvo que creyese algo tan absurdo, tan infantil y al mismo tiempo tan soberbio, que un individuo con 90 diputados iba a ser votado por uno que tiene 123. Es una cosa que no cabe en cabeza humana, o que iba a ser votado por Podemos. Podemos se hubiera suicidado, el PP se hubiera suicidado. No hay ninguna razón para que el que ha ganado las elecciones vote al que las ha perdido, o para que Podemos, que tiene la llave, se la entregue a cambio de nada. Deja un momento porque vamos a seguir metiendo argumentos, porque todo está hilvanado una cosa con la otra. Claro, entonces había este mensaje hacia el Partido Popular, el PP de ninguna de las maneras, Pablo, Rajoy no, de hecho Pedro Sánchez no pide tanto un voto positivo hacia él como un voto negativo hacia Mariano Rajoy. Ha insistido varias veces en esa clave. Rajoy, bueno, tendréis que demostrar de qué parte estáis. No hay un problema ideológico ni siquiera, porque no lo tiene con Ciudadanos. La referencia que hace a la ideología, bueno, enseguida lo vemos porque sí se ha referido al posible pacto de izquierdas, lo que ofrecía Podemos, y no es que diga que no, es que dice que no llega. Así se pronunciaba Pedro Sánchez. Podemos discutir sobre sillas, cargos, vicepresidencias y reparto de poderes para cada uno, pero es absurdo llegar allí. Que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. No suma, lo siento, pero no suma. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados y diputadas suficiente para conformar un gobierno. Bueno, la izquierda no suma la mayoría suficiente para poder conformar un gobierno. Veíamos cabecear a Pablo Iglesias. Es cierto que podríamos después analizar qué considera cada uno que es una mayoría de izquierdas, qué partidos estarían en la izquierda, porque hemos visto cosas curiosas, como considerar casi al PNV un sumatorio de un partido de izquierdas. Un partido de cambio que es el único en España que llega gobernando toda la vida. Por eso, Sánchez, con esta claridad, dijo, no llega por un lado, la suma no llega por el otro, y bueno, pues desliza un nuevo concepto. Llevamos muchos meses hablando de esos nuevos ejes, de si había reventado el eje ideológico, derecha-izquierda, si estamos hablando de otras coordenadas. Él establece una nueva teoría que vamos a conocer después de estos minutos de publicidad.